Muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra, queridos senderistas. Acá estamos como todos los lunes, nuevamente en el estudio. Es muy lindo venir al estudio, encontrarnos acá con Jime, que nos recibe y bueno, hacer el programa en vivo. Hoy tenemos un tema, como los que nos siguen saben que siempre damos un espacio a las fiestas cristianas, ¿no? Y estamos ahora transitando Pentecostés. El programa de hoy, los colores en Pentecostés. Y vamos a darle la bienvenida a mi querido compa Claudio Panariti, que nos va a enriquecer hoy con todos estos temas. ¿Cómo estás, Clau? Bien, buenas tardes, senderistas, como todos los lunes acá en Mantra FM, esta casa tan confortable que nos recibe todos los lunes. Y bueno, como dijo Lili, hoy vamos a hablar de los colores en Pentecostés, pero también podemos como clarificar el tema, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Qué es lo que sucedió en Pentecostés, ¿no? Vamos a contar que venimos de la fiesta de Ascensión. Pentecostés es una fiesta potente pero cortita, 3 días se celebra, ¿no? Para los que están en el movimiento de lo cristiano, de lo espiritual, siempre recordamos que no hablamos de un dogma, sino que hablamos de un proceso, de un camino que hace el alma, que hizo Cristo y que dejó en nosotros como legado, ¿no? Para seguir buscándolo en nosotros. Y quizás, Clau, podemos ver qué significa Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés para la gente que no Y conoce o darle otra vuelta, ¿no? etimológicamente quiere decir que viene del griego y del latín quincuagésimo, o sea, 50 días. Pero 50 días ¿de qué? 50 días. Si vamos a la historia, son 50 días después del Éxodo para el pueblo judío, y ahí se celebra cuando Moisés recibe la ley, ¿no? O sea, las tablas. Entonces el pueblo judío celebra Pentecostés como esto, que Moisés después del Éxodo recibe la ley de las tablas, los mandamientos. Por otro lado, el cristianismo lo que celebra es 50 días después de las Pascuas, ¿no? Y eso tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Así que bueno, eso es más o menos lo que significa Pentecostés etimológicamente para, digamos, la religión judía y para la religión cristiana, ¿no? Entonces, se celebran estas dos fiestas, pero también, digamos, si uno es cristiano o católico, ¿no? Tiene que ver con todo el proceso que fue viniendo desde Adviento. Entonces le vamos a pedir a Jime si nos puede poner en pantalla el gráfico de las fiestas, cuándo inicia, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Que el año cristiano arranca en Adviento. Sí. Ahí vamos a ver en pantalla unas imágenes. Recordamos que está el chat abierto para los que quieran enviar comentarios, preguntas, ¿sí? ¿Sabías de esta fiesta? ¿Sabías lo que significa Pentecostés? ¿Lo que están escuchando? ¿Qué saben de esto? A ver, me interesa porque es una fiesta tan importante dentro del Claro, cristianismo bueno, y no sabemos mucho, ¿no? Gracias, Jime. A ver, ahí Bueno, vamos. ahí vemos, ¿no? Que, bueno, el año cristiano completo, ¿no? Empieza en Adviento. Ahí está. Después viene la Navidad, las 12 noches sagradas, 12, 13, depende de la perspectiva que uno tenga, Epifanía, y ahí podemos decir que son las fiestas del Padre. Muy bien. ¿Sí? Después vienen las fiestas del Hijo, ¿no? Donde aparece Jesús, en toda la transición de pasión de Semana Santa, Pascua de Resurrección y Ascensión, para llegar justamente a esta época. Pentecostés sería el punto de inflexión, si hacemos una lemniscata, ¿no? Después lo vamos a ver gráficamente, Sí. pero es el centro,
es la fiesta central de todo el año cristiano. Entonces, seguimos después, vamos a tener una época trinitaria para llegar a Juan Bautista, que es la fiesta de Juan, ¿no? Bien como la conocemos, la fogata. Otra época trinitaria que es la más larga, llamada también Camino del Ser Humano, Micael, y ahí terminamos el año cristiano. Y esas fiestas de Pentecostés hasta Micael y la parte trinitaria es la fiesta justamente del Espíritu Santo o fiestas del hombre. Entonces, lo que hemos transitado hasta ahora es toda una, podríamos decir, ayuda para llegar a este momento, obviamente con conciencia, y para dar un pantallazo, para prepararnos justamente para este camino del hombre. Es una preparación, ¿sí? Siempre con conciencia, porque esto también llevado a las fiestas patrias, por ejemplo, es tener un sentido, ¿no? de en qué lugar estamos en este momento tan álgido, ¿no? Con tantas cosas que nos abordan, la vorágine de la vida, ¿no? Entonces, desde lo cristiano, también católico, porque las fiestas católicas y cristianas son similares, ¿qué nos representa a nosotros como seres humanos? Entonces, si ahora le pedimos a Jime que nos muestre el otro grafiquito, y ahí se va a ver bien lo que venimos diciendo de esta lemniscata y dónde arranca y dónde estamos ahora. Recordamos que este video queda grabado y después ustedes ponen pausa, pueden tomar nota, tener presente estos calendarios, y después vamos a explicar un poquito cómo vivenciar esto con los niños en casa, ¿sí? Estamos haciendo una introducción ahora. Vamos a ver el próximo gráfico. Así de es. Las fiestas. Ahí está. Y ahí está la lemniscata, ¿no? Que empieza en Adviento, justamente en el centro, sigue con la Navidad, las Noches Santas, Epifanía, la época trinitaria, la primera época, la Pasión, Pascuas, Ascensión y justo en el centro de la lemniscata, Pentecostés. Y Pentecostés es justamente, como decía Lili, una fiesta tan corta pero tan potente porque habla de la individualidad del ser humano, pero en lo social, ¿no? Y esto viene porque después de la ascensión de Cristo, los apóstoles es como que despiertan, porque se quedan sin ese Cristo que, si bien no era físico, era espiritual, ¿no? Desaparece. Como decir, lo podían ver, de repente no lo ven. Y se quedan el dolor, tristes, el duelo. El duelo, ¿no? Ese dolor, pero que ese dolor los hace comprender. Y Pentecostés, uno tiene una imagen que puede ser una llama, la paloma blanca, ¿no? Que desciende, pero también lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque la misión de los apóstoles que deja Cristo es que ellos empiecen a decir, a llevar la palabra de Cristo, y está la leyenda de que empiezan a hablar en diferentes lenguas y todos la comprenden. Podríamos decir, ahí está la individualidad en lo social, ¿no? Cómo se entendían hablando lenguajes distintos. Sí. ¿Te suena esto en estos tiempos, Claudio? Muy suena, pero ¿no? Parecería que como desafío. Tenemos mismas lenguas y no podemos razón, entender, comprender. Hablamos el mismo idioma. Comprender, ¿no? Y bueno, esto viene obviamente a prepararnos para ahora, en las fiestas cristianas, empezar esta época de el Espíritu Santo, del camino del hombre, que no es más ni menos que seguir poniéndole conciencia
a lo que venimos, a nuestra misión como seres humanos, pero en comunidad. ¿Me permitís agregar algo ahí en esto Obvio. importante que dijiste? Este momento donde el Cristo muere, resucita, los apóstoles, algunos lo ven en esa presencia etérica del Cristo, luego asciende, cuando decimos asciende es compenetra toda la tierra, pero ellos, la vivencia es no lo veo, sé que estaba, de repente no está. Me siento solo, no lo encuentro, siento vacío. ¿Cuántas veces sentimos esto en el alma, no? Vemos todo oscuro, perdimos la fe. Y esto les pasó. ¿Qué pasa en Pentecostés? Es ese reencuentro, es el darme cuenta que ese Cristo resucitado está en mí, ¿no? Esto que hoy escuchamos, hoy fuimos al acto de consagración en la comunidad de cristianos, y esto de sentir el Cristo en nosotros. Lo podemos decir, pero lo que sucedió en Pentecostés fue la conciencia, ¿no, Clau? De que cada ser humano se dio cuenta de que no se había desaparecido el Cristo, que esa fuerza había compenetrado la tierra y a cada ser humano. Exactamente, claro. Entonces ahí aparece el misterio del Gólgota y también este misterio de Pentecostés, donde, y también obviamente el misterio de la ascensión. Pero misterio, ¿por qué? Porque en esa época el ser humano todavía tenía algo de clarividencia y Claro. podía ver cosas que hoy no podemos. Pero hoy, con esto del Pentecostés, que es la palabra que los discípulos, los apóstoles, fueron llevando de Cristo, nosotros tenemos que empezar a comprender esos misterios, ¿no? Que es que Cristo muere y resucita, compenetrando la tierra y dejándonos la fuerza vital para nosotros. Y esa fuerza la tenemos adentro. No hay que buscarla afuera, hay que encontrarse con el Cristo en mí y compartirla con los otros. Así es. Eso sería como la fiesta pentecostal, resumida, ¿no? Muy brevemente. Sí, sí, se entiende como esta vivencia, como hoy charlábamos con Clau a la mañana de decir, ¿cómo sentimos Pentecostés hoy? ¿Qué es Pentecostés hoy? Porque para no verlo solo como un hecho histórico, un hecho bíblico, que sucedió hace muchos años, 2000 años, 2025 años, entonces es como eso sigue trabajando. Cada fiesta cristiana es un presente, es una vivencia hoy en el alma humana, como realidad, no como una imaginación de un hecho histórico, sino que sí hubo un hecho histórico, pero también hoy sigue siendo una realidad presente que podemos experimentarla los que lo busquen, ¿no? Los que lo busquemos. Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, es muy profundo, ¿no? Porque hay que encontrarse con uno mismo, con lo que eso puede traer dolor, pena, angustia, tristeza, pero sin eso no hay luz, ¿no? Y los colores de Pentecostés son el blanco y el amarillo, son los colores de luz, ¿sí? Que vienen de ascensión, ¿sí? Que también es amarillo y blanco, que fueron transformándose del verde y rojo de Pascua de Resurrección. Entonces, hay mucha luz, pero también esa luz hay que encontrarla dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, Steiner, en una de sus conferencias sobre Pentecostés, habla de que los reinos descienden a la tierra, ¿no? Esto es como la imagen, la gran imagen de el Espíritu Santo, que como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Y podemos hablar también de la mesita de estación para los niños, para las escuelas que quieren trabajar las fiestas cristianas. Y en esto de despertar esta luz que vos decías tan grande, ahora vamos a eso,
Vamos camino después viene una época trinitaria. La época trinitaria llamamos entre épocas, o sea, entre una época y otra llamamos momento época trinitaria. ¿Tiene otro nombre en vez de época, amor? Sí, entre fiestas. Entre fiestas. Entre fiestas. Bueno, y Martín decía otra palabra, Martín de Gans. No, Martín decía entre fiestas, sí. Porque a él no le gustaba época. Porque épocas serían las grandes fiestas, como el Adviento, Navidad, entonces Epifanía. Estamos en Pentecostés, luego Trinitario, y vamos hacia Juan. Y Juan, en este hemisferio, cae en pleno invierno, o sea, en la noche más oscura, esta luz interior. Ya vamos a hablar después en su momento de la fiesta de Juan. Pero venimos de esta luz que se enciende en este momento también, ¿no? Yendo al invierno, a esta oscuridad, que todas son metáforas del alma humana, cuando, como los discípulos se encuentran en soledad, ¿no? Como decir, bueno, y nos abandonó y nos sentimos solos, nos sentimos tristes. Y desde ese dolor, es como hoy leíamos, ¿no? Desde el duelo, desde el dolor, aparece esta luz, ¿no? Exactamente, sí. Sin pena, parece que es sin como dolor, condición, ¿no, Clau? sin crisis, no logramos comprender, ¿no? O sea, para muchos por ahí es equivocado, pero en esta época donde no hay que sufrir, no hay que padecer, no tener placer para vivir siempre feliz, tener una crisis, un dolor, una tristeza, no está bien visto. Uh-huh. Así que bueno. En estos tiempos que evitamos, ¿no?, las crisis y también no es que no es que estamos diciendo hay que sufrir, pero digo, cuando vienen integrar esos momentos, porque de ahí aparece la luz, ¿no? Y nos escribe Clau Sandra, que nos agradece, dice súper interesante, muchas gracias. Y Margarita, gracias por compartir, saludos. Así que Sandra y Margarita, gracias a los oyentes que están escuchando, pueden escribir. Pueden preguntar, contar. Si lo sabemos, lo contestamos, y si no, lo investigamos, ¿no? Porque cual, nosotros estamos cada vez más profundizando, y bueno, esto también tiene que ver con los niños para dar un ritmo, ¿no? Porque todos los años tenemos las oportunidades de estas fiestas, y es como volver a una respiración, ¿no? ¿no? Ritmo, y esa respiración, porque los ritmos diarios, semanales, quincenales, mensuales y anuales son sanadores. Siempre decimos en Pedagogía Waldorf y en la orientación a padres, que es mi trabajo, digamos, como terapeuta, cuando trabajo con los papás, una de las bases es lo rítmico, ¿no? El sol sale cada día, viene el día, la noche, la respiración, eso nos ordena. Y en estos tiempos de tantos caos, o cuando hay niños que están con muchos problemas de conducta, muy desbordados, lo que ayuda un montón es tener un ritmo de algo, empezar con hábitos rítmicos. La hora de ir a dormir, la hora de ir a comer, la misma canción siempre, el mismo cuentito. Y otra manera de instalar el ritmo son las fiestas cristianas. Acá mostramos el gráfico de las fiestas cristianas para que ustedes tengan presente, y están los colores. Estos colores son de los que vestimos lo que llamamos la mesita de estación, mesita de épocas. Siempre con Claudio estamos difundiendo y haciendo conciencia de que en las casas pueden tener su mesita de estación, ¿no? Nosotros tenemos ahora para los nietos, pero siempre, digamos, en nuestras casas, la mesita de estación de época. Ahora se viste de Pentecostés, o sea, de blanco y amarillo, ¿sí? Y podemos poner una imagen de Pentecostés, que podemos ver, ¿no?, que está María como la imagen del alma humana, con los discípulos, y las llamitas, la paloma, son las imágenes que estamos acostumbrados a ver en Pentecostés. Pero lo que para vos sea Pentecostés también, ¿no? Una imagen de lo que para vos te resuene y sea verdadero. Se puede prender una velita en la oscuridad con los niños, ¿sí? Contar un cuento, digamos, pero el niño va a pasar por ahí
y va a ver que esa mesita en estos 3 días está diferente, que hay una imagen diferente, un color diferente, ¿sí? Después recuerden que la época trinitaria, estos 3 días, mañana, ya el último, pasado mañana, y siempre los cambios lo hacemos en momentos que los niños no están, que el niño vea que algo en la noche pasó, una transformación, se viste de trinitario, sea lila, hasta el 23 de junio, que 24 de junio ya es Juan Bautista, que se va a vestir de blanco, también con un toquecito de amarillo. Pero después de estos 3 días viene el lila, ¿no? Y una imagen podemos ya ir yendo hacia el invierno, ¿no? Pero es importante esto de la mesita de estación, que es como algo vivo, no es algo para jugar, siempre recordamos, es un altarcito que se va transformando, que le vamos dando esa cualidad espiritual en estos tiempos donde vemos tantas imágenes, ¿no, Claudia? En la calle, en las redes sociales, imágenes y videos sin sentido, ¿no? Y qué importante esto de lo vive, que el niño vea algo que no sea a través de una pantalla, que sea en casa y que tenga sentido, que tenga calorcito, que tenga un sentido para mí. Y es hermoso porque nosotros lo vivenciamos en casa ya con nietos y es la alegría de descubrir que algo pasó y es una mesa especial y la velita y los tesoritos que aparecen y ella viene y trae un tesorito y se pone en la mesita y bueno, y es como, es una cualidad de calor en estos tiempos de tanto caos y ritmo, ¿no? Ritmo. Cada año es lo mismo, por eso es tan sanador, tan ordenador. Hagan la prueba con niños que están muy desbordados, inclusive nos sirve para nosotros como papás, ¿no? De volver a hacer, nos obliga a subirnos a un ritmo, ¿no? Sí, y tener conciencia en el momento que estamos, ¿no? Eso. Que, como decía yo, bueno, saber un poco más de la historia, así como sabemos de otras fiestas, también saber sobre esto, seamos religiosos o no, ¿no? Porque de lo que se trata de esto es confiar que hay algo más allá y que fue el Cristo, cuando vos hablaste del sol, Cristo era un ser solar, ¿no? Y el sol físicamente está todos los días, nos ilumina, ¿no? O sea, nos da luz. Y este ser solar bajó a la tierra para ser ser humano y ayudarnos con su forma de ser humano, compenetrar un ser solar que con su muerte compenetró de su fuerza vital la tierra y la dejó para nosotros, ¿no? Y entender eso es relativamente un poco difícil, pero es confiar que fue por algo, ¿no? Para la evolución del ser humano y para que vayamos en el amor, porque fue un hecho de amor que Cristo se sacrificó por nosotros y compenetró la tierra con su sangre para que sigamos confiando de que nosotros no somos una cosita, somos parte de un todo en la tierra. De un plan divino, ¿no? Somos divinos también, divinos de Dios. Cristo, ¿no? está en nosotros, Exacto. Gracias. Y nos dejó este Espíritu Santo con la palabra de los apóstoles para que confiemos y veneremos las fiestas. Hermoso, hermoso. Él dijo, me tengo que ir, yo me tengo que retirar para que el Espíritu vuelva, ¿no? Y esto es una imagen donde él viene desde otro lugar, todo es lo mismo, porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es no una. son separados, sino que es todo uno. Claro, entonces es muy difícil de entenderlo, pero es esto, ¿no? Claro. Y se ve muy gráfico en las fiestas, porque empezamos con las fiestas del Padre, que es todo voluntad, todo lo que nos fue dado,
las fiestas del Hijo, donde el Hijo viene a el sentir, a dar su ¿no? corazón, su ¿no? corazón. Sí. Y ahora, en esta época, después de Pentecostés, nosotros somos los que tenemos que trabajar, ¿no? En la fiesta, Hacia el ser humano hacia el que ser nos humano, muestra Juan, ¿no? pero en comunidad, ¿no? O sea, la Eso. individualidad en comunidad, ¿no? Ahí Y tenemos vamos. acá que esto lo pueden conseguir en la comunidad de cristianos, El también calendario de la fiesta. puede Sí. estar en la mesita de estación, Eso, acompañando, y van en cada época. Pentecostés. Mostralo, A ver si ver. se ve bien, Acá, ¿no? A Sí. ver si lo ponemos en Acá. la cámara. A ver, ahí. Entonces, Bueno, ahí en en este calendario también que se puede tener en la mesita de estación, hay imágenes y frases, ¿no? Con respecto a cada época. ¿Qué dice Vamos a leer. Pentecostés? A ver. Vamos Ahí. a leer acá. La fiesta. La fiesta de la individualidad y la comunidad a través de la búsqueda de Cristo. Exactamente. Y acá dice, a ver, Pentecostés. Pentecostés, a ver, mostramos ahí. Acá otra. Ahí. Muy bien. Y esta nos muestra que dice, el alma con la sustancia del amarillo se abre y recibe al Espíritu Santo. O sea, el alma recibe el Espíritu Santo, colmando así de gracia y de verdad en el camino del hombre. O sea, es un devenir, sí, pero interior. Es encontrarlo. ¿Y cómo lo encontramos? En comunidad, con el otro, en el encuentro con el otro. Algo que tanto cuesta hoy en día. ¿No? Bueno, esto también lo pueden tener en las mesitas de estación. Es hermoso porque son pinturas, porque tienen pinturas, acorde, ¿no? Y bueno, fecha. acorde a la época, y está bueno ir cambiándolas, ¿no? Entonces, esto lo pueden conseguir en la comunidad, o también poner hojitas con los colores tan hermosos que hay ahora. El amarillo se puede, claro, hojitas del exactamente. Ginkgo biloba, por ejemplo, que ahora están Exactamente, amarillas. Entonces exactamente. ponemos una tela blanca con hojitas del Ginkgo, una imagen de Pentecostés. Luego, sí, recuerden que son 3 días esta fiesta. Hoy estamos en el segundo día. Y esto que decía Claudio de el encuentro de la individualidad en lo social, qué difícil, ¿no? Estos tiempos creo que son tiempos de Pentecostés donde somos todos tan diferentes, y hablando este término que se usa mucho ahora, la diversidad, ¿no? Y siempre me llama la atención que se apunta solo al tema de la identidad sexual, cuando somos mucho más que eso, ¿no? O sea, estamos hablando acá de una esencia. Hoy hablábamos de eso, ¿no? De cuál es nuestra esencia. No tiene tanto que ver con lo físico, sino con algo más profundo. ¿Qué traemos como esencia, como ser humano, en esta individualidad? Me encuentro con el otro, ¿sí? Y ahí yo puedo competir, puedo imponerme, puedo someterme, o puedo danzar y tratar de encontrarme en esa diferencia, ¿no? Hicimos un trabajo artístico donde en lo social, ¿no? Cada uno hacía un trazo, y bueno, yo puedo pasar con el trazo de pintura arriba del otro, o puedo danzar con ese trazo, y el otro que hace otra cosa distinta y diferente a lo que yo haría. Y creo que este es el gran aprendizaje, por eso, y es tan enriquecedor cuando lo logramos, porque al principio puede ser caótico, y cuando se da el encuentro es tan nutritivo, ¿no? Tan nutritivo que vale la pena atravesar la incomodidad que nos generan los encuentros humanos. Sí, y no solamente en una pareja, en una familia, también los encuentros en un trabajo. En ¿no? la sociedad. Los niños, los encuentros de los niños en la escuela, fuera de la escuela. En la calle estamos, hoy sí. Vamos manejando, y bueno, cómo yo me integro y acompaño al otro, y el otro me percibe o no me percibe, y eso es Pentecostés, ¿no? Cómo yo
digamos, respeto mi libertad, pero a la vez en el encuentro con otro me tengo que dejar transformar y algo ceder, ¿no? Y es esta danza, hasta dónde ceder, hasta dónde imponerme. Es un arte, ¿no? El arte de lo social, que es todo un desafío. Bueno, Clau, acá escribe Romina, que dice si hay una fecha de inicio cada año de Pentecostés. Sí. En realidad... tiene que ver, claro, los 50 días después de Pascuas, esos son el inicio, ¿no? Y dura 3 días. Lo que pasa que la Pascua no cae siempre porque tiene que ver con el solsticio, con el carnaval, ¿no? Que, bueno, tiene que ver. La Cuaresma. Entonces, sí comienza el Adviento 4 semanas antes de Navidad. Esa es una fecha también que puede variar muy poquito, pero que también, ¿no? Pero la fecha de Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Ahí, ¿no? Ya ahí sabemos eso cuándo empieza. Es tal cual. Y son esos 3 días. 3 días. O sea, después de Pascua de Resurrección tenemos 40 días para la Ascensión, 10 días de Ascensión, ahí están los 50, y 3 días de Pentecostés, que muy es bien, la fiesta de la individualidad en lo social, ¿no? O sea, nosotros como individuos junto a los demás. Y mostrando la luz. Acá, de lo único que siempre estamos hablando de las luces y las sombras, luz y oscuridad, que tenemos como seres humanos, ¿no? Y esto empieza en Adviento, como dijimos al principio. ¿Por qué? Porque en Adviento empezamos con el azul, ¿no? ¿Y qué es el azul? Es ver la luz en la oscuridad. O sea, arrancamos Adviento, el inicio del año cristiano, la luz en la oscuridad. Vamos a lo que son las Pascuas, donde aparece el rojo y el verde. ¿Y el rojo y el verde qué es? Es percibir el nacimiento de la luz en el alma humana, o sea, percibir lo que vino a mostrarnos Jesús y Cristo. Por eso el rojo y el verde, sangre que compenetró la tierra, y la resurrección, eso que verde, representado por el verde lozana, se transforma y en después dorado. Venimos a Pentecostés, que es el nacimiento de la luz en el Espíritu, y el Espíritu está en nosotros, ¿sí? O sea, a pesar de que está en devenir, en devenir es nuestra conciencia. Para los que quieran seguir con la lectura de la Biblia, porque es muy lindo acompañar esto también con la lectura, es Juan 14, del 23 al 31. Sí. Juan 14. Entonces ahí también es una lectura del Evangelio de Juan que se puede acompañar estas épocas de Pentecostés. Cada época tiene su lectura de evangelios, ¿no? Que no es solamente una, sino semanalmente. Bueno, en este caso son 3 días en esa que nos dijo Lili. Así que bueno, no sé si querés como clarificar un poco con el tema de los niños, la escuela, cómo ver Pentecostés en los niños. Yo creo que es un lindo ejercicio, y para los maestros o los padres desarrollar la creatividad de poder potenciarnos con el otro, y no en la competencia, sino en la ayuda mutua, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es la cualidad individual de cada niño y cómo puedo hacer Pentecostés? Puedo vivenciar Pentecostés en lo práctico, digamos, ¿no? Que se puede hacer como hicimos hoy, un trabajo artístico de cada uno donar algo en una hoja, ¿no? Y ver cómo hacemos algo grupal y qué sucede en ese encuentro grupal de donar sustancia, ¿no? Cómo las movemos después esas sustancias, qué necesita cada uno en la hoja, y qué va pasando entre los niños o entre los maestros, si lo quieren hacer entre el equipo de maestros. Entonces es una linda actividad para hacer
en este tiempo de Pentecostés. Yo creo que Pentecostés es 3 días, Así pero es. creo que estamos en una época como humanidad de Pentecostés, ¿no? Como esto del desafío de relacionarnos desde lo individual. En general aparece la competencia, aparecen las grietas. Acá en Argentina Sí, es terrible el tema de la polaridad y la grieta, ¿no? Es sí, tan es eso. complicado Estamos en una encontrarnos época pentecostal muy o como grande, desafío, ¿no? pero De bueno, ir hacia... es también ponerle conciencia que el otro puede tener una ideología, un pensamiento diferente, que es justamente esto, ¿no? De las fiestas del pensar, ¿sí? El espíritu es el pensar. Entonces, vos pensás de una manera, yo pienso de la otra, pero vamos juntos, porque somos parte de un todo, Ujú, ¿sí? así es. Por eso nos gustaba mucho traer esta fiesta tan actual, em, para encontrarnos en la esencia. Porque si yo me voy a regir por una ideología política, por ejemplo, y no me voy a encontrar muchas veces con el otro. Ahora, si corremos eso y vamos a la esencia del ser humano, qué diferente es, ¿no? Y nos miramos a los ojos y nos conectamos desde otro lugar. Y bueno, aparece ahí esa fuerza del Cristo que nos une, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay conflicto en la familia o en las parejas o en los trabajos, traer a ese Cristo en el entre las personas que tengamos el conflicto o las relaciones, ¿no? Siempre recordar que esa fuerza está viva, y que a veces está todo oscuro, pero si uno sostiene la oración y la fuerza de esa energía, algo cambia, algo nos va a traer como luz o un pensamiento o un darnos cuenta, un acercamiento, ¿no? Así que eso. Y siempre que hablamos, digamos, si bien con Claudio somos miembros de la comunidad de cristianos, eh, y de todo, digamos, vibramos en lo que es el movimiento antroposófico, no estamos hablando de religión ni de dogmas, es mucho más allá, es como decir, salgamos de, porque cuando hablamos de religión muchas veces hay rechazo, ¿no? A escuchar, Sí, porque obvio. tiene mala prensa en el Tiene mala sentido prensa, de pero lo que si nos vamos a la impregnaron. epistemología de la palabra religión, es religar la fe. Exacto. Y la fe es nuestra, no es de otro, ¿no? Entonces, por más que nos inculquen Eso. lo que nos quieran inculcar, nosotros tenemos nuestra propia fe, que es comprender lo que nos pasa y le pasa al otro, ¿no? Entonces, un lindo ejercicio que podríamos hacer en esta época de A ver. Pentecostés es pensar, ¿no? Un otro donde no podemos estar bien con el otro, ¿no? Y pensar por qué no podemos estar bien con el otro. Entonces, hacerlo en estos 3 días, no importa si no les da el tiempo ahora, pero bueno, durante 3 días pensar en una persona donde no logramos estar bien con él. Uh-huh. O sea, la comprensión del yo ajeno Uh-huh. sería Uh-huh. dentro de los sentidos de la antroposofía o de Uh-huh. la pedagogía Waldorf. Uh-huh. Bueno, hagamos ese ejercicio, ¿no? Una persona que Me cuesta, que estamos nos cuesta o que distanciados. tenemos conflicto, Uh-huh. pensarlo desde otra perspectiva que no es la mía, para ver por qué tengo ese conflicto con esa persona, ¿sí? Y cómo puedo hacer para no tener ese conflicto desde mi libertad y la libertad del otro. Bueno, y después nos Y cuentan después nos a cuentan, ver a cómo les veces, fue. claro, a veces es no que o sí, un milagro, ¿no? De acercamiento, pero a veces no es tanto el otro, sino de qué me tengo que dar cuenta yo en relación a ese vínculo, ¿no? Entonces la llamita en mi pensar se me enciende y decir, bueno, el poder está ahora de mi lado, de hacer algo por este vínculo. Por más que a veces es desprolijo, sale culparnos o quién tiene la culpa o responsabilizar al otro,
en esta meditación puede surgir de qué me tengo que dar cuenta yo, ¿no? Y esos son los chispazos de luz y de las llamas de esta Pentecostés, ¿no? Y bueno, Clau, acá nos escribe Magdalena Peruselli, que dice, es la esencia del amor de Dios. Exactamente. Qué hermoso, ¿no? Hermoso. Muchas Magdalena, gracias. Qué lindo. Así es. Qué lindo. ¿Cómo viven ustedes, en los oyentes, las fiestas cristianas? Y si sabían de esta fiesta de Pentecostés, cuéntenos a ver qué más nos pueden decir. Así que esto es súper importante como para también hacernos estos ejercicios en estos tiempos de tanta superficialidad también. Es una opción más de un camino interior, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, freno un ratito, me pongo a pintar, me pongo a meditar sobre estos temas, y cómo llevo esto a mi vida cotidiana, que no quede solo en un momento así histórico, ¿no? O bíblico, sino que cómo lo hago cotidiano esto. Es un desafío. Es un desafío. Pentecostés es un desafío, ¿sí? Uh-huh. Para el alma humana con otra alma. Exacto. O sea, alma con alma, social. ¿no? Entonces, es un desafío, pero tenemos, como dije antes, la posibilidad de todos los años ponerle un poquito más de conciencia, ¿no? Cada año. Y al poner conciencia seguramente va a aparecer algún dolor, alguna tristeza, pero tener fe de que es parte de la evolución de la humanidad. Así es. Bueno, venimos de 2000 años y bueno, es parte, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a esa pena, a esa tristeza, a ese dolor que aparece entre los individuos. Es por algo, ¿no? Dos cosas que quiero decir. Una que es, esto estamos hablando entre adultos. Y aclaro esto porque no responsabilicemos a los niños cuando hay conflictos, cuando el niño se porta mal, entre comillas, de que el niño tiene que hacer este ejercicio, de por qué, de darse cuenta, de pensar, cuando mandan a los niños a pensar. Los que tenemos que pensar somos nosotros, los que tenemos que hacer el trabajo somos los adultos. Y en este ejercicio, si los adultos hacemos este ejercicio, el niño nos va a imitar. ¿Sí? Entonces hay algo de lo que nos tenemos que dar cuenta y el niño va a entrar en esa energía, ¿no? Por eso las mesitas, los cuentos, nuestro trabajo interior, todo eso es educación espiritual al niño, ¿no? Bueno. Es una transformación. Y si el adulto se transforma, el niño también. Así Entonces, es. Siempre es sanador poder tratar de comprender, porque no es fácil comprender y más con todos estos contenidos, pero bueno, es parte de lo que el ser humano le toca en esta época de encarnar, ¿no? Y también pensaba, Clau, esto de que son tiempos donde es difícil a veces tener fe, ¿no? Como como los apóstoles cuando no lo ven a Jesús, que dice, che, este dijo que resucitaba, que volvía, que se quedaba, y ahora no lo vemos, porque hay un tiempo en que ellos pierden ese contacto hasta Pentecostés, y es esos momentos como vivimos ahora, ¿no? De incertidumbres, de mucha ansiedad, es como el síntoma de esta época, ansiedad y depresión, por esta oscuridad que sentimos, esta falta de fe. Claro. ¿No? Por eso es tan importante recordar que esto es una energía disponible que está a la mano de cada ser humano. Sí, tal cual. Y esto que decías, claro, ellos no lo veían físicamente, pero estaba espiritualmente con ellos, ¿no? Y hay, en los evangelios aparece cómo él, los empieza a ayudar para que comprendan, ¿no? Con sus alegorías, como decían, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte. Esto que vos decías, Claudia, el conocimiento, esta llamita de adentro, que es esta fuerza del Cristo que está. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, esto que decías antes, de cuando tenemos
estamos en la noche oscura del alma y de repente hay algo que se enciende adentro, o una idea, o alguien que nos ayuda, nos ocurre pedir ayuda, porque siempre la ayuda empieza en nosotros, ¿no? Y decir, bueno, aparece este Cristo en nosotros que nos rescata. Yo soy, pero estoy convencida de esto, de que, y en mi biografía, digamos, siempre que tuve un problema aparece una solución. A veces tarda más de lo que uno le gustaría, pero no nos dejan solos, no estamos solos. Entonces, si estás en esta situación de estar sintiéndote muy mal y que ves todo oscuro, estás en pasión, podemos ver en este gráfico el color negro. Sí. Morir, dejarte morir en el sentido de entrega para que algo resucite en vos. Y a veces no podemos solos, no tengan vergüenza ni miedo de pedir ayuda. O de, por ejemplo, nosotros, para mí la comunidad de cristianos es un espacio, yo digo que es mi segunda casa, donde yo me encuentro, ¿no? Donde encuentro paz, donde encuentro a veces la voluntad, digamos, en casa solos no alcanza, entonces tenemos estas redes de ayuda, estos espacios de nutrición del alma, en este caso la comunidad de cristianos de Olivos, que está en Olivos Vicente López en Corrientes 1369, para los que quieran acercarse, que es, digamos, el movimiento de renovación de la vida religiosa dentro del movimiento antroposófico, ¿no? Y en estos, digamos, siempre nos gusta difundir la comunidad porque es un espacio que en estos tiempos, por lo menos para nosotros, es muy esencial y que queremos y cuidamos mucho y siempre alentamos a la gente a que haga una experiencia. Nosotros le contamos siempre nuestra experiencia, pero hagan ustedes la experiencia de acercarse a la comunidad de cristianos, a la pedagogía Waldorf, a todo lo que es el movimiento antroposófico. Desde su libertad, asómense, investiguen, prueben, después no les vibra, se van, pero hagan ese ejercicio de asomarse, porque en estos tiempos de tanto vacío, de tanta angustia, encontrás realmente un sentido, encontrás, a mí por lo menos me pasó, encontrar lo verdadero, lo esencial, ¿no? Que Sí. hace que te nutra el alma y que decís, uy, no está todo perdido, acá hay una lucecita que se enciende, ¿no? Y que eso me ayuda a encender esa luz que vos hablabas, de esa luz interior, del Cristo en mí, ¿no? Así Exactamente. Eso es Pentecostés. Exacto. Eso es el camino hacia el encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Que está dentro nuestro, pero bueno, es un camino a veces sinuoso y que nos puede gustar o no, pero es cuestión de tener fe en buscarlo, en religar esa fe que nos dejó todo este misterio del Gólgota, la Ascensión y Pentecostés. Y también, claro, y no tener miedo a estos momentos así de oscuridad, incómodos, tensos en las relaciones a veces. Si tenemos fe y buscamos ese calorcito, esa verdad, hay algo que se va a revertir, tener esa fe, ¿no? Y ese poder y esa fuerza está dentro nuestro. Y vamos a hacer un adelanto, hablando de esta fuerza interior, estamos hablando de lo que es el poder personal, Clau. Estamos haciendo un aviso ya del programa del lunes que viene. Para el lunes que viene, ¿cómo recuperar el poder personal? ¿Quién nos visita? Néstor Palmetti, que ya tuvimos un programa con él. Y bueno, así que el lunes estaremos en vivo con Néstor Palmetti, él seguramente desde Córdoba, pero bueno, acá, recuperar el poder personal, pero pentecostal, ¿no? Claro, o sea, es Pentecostés eso. Exactamente. Sí. Así que bueno, en eso esa línea estamos, o sea, cómo ir a esa fuerza interior y no en dejarnos comunidad. En comunidad, porque a veces la comunidad, podríamos decir el sistema,
impone un poco, nos quita un poco esta fuerza, o le entregamos, no nadie nos quita nada, ¿no? Exactamente. Le entregamos, sí, y bueno, es nuestra muy fácil individualidad. entrar en competencia, bueno, yo pienso diferente. O masificarnos en una masificarnos moda. en una ¿no? moda, ¿no? Sí, y esto es día a día, con las redes está full, Uh-huh. pero bueno, yo siempre digo, no dejarse llevar hacia el precipicio, nos corremos y buscamos otra cosa que nos ayude a sanar. Eso Así y que bueno. encontrarnos, ¿no? Y también en este poder personal, muchas veces yo veo como modas o masificaciones, ¿no? O tendencias que hablan de libertad y hablan de la individualidad, de respetar mi libertad, ¿no? De estas diversidades, soy libre, ¿no? Y no sé cuánto hay de libertad y cuánto hay de responder a una moda o a una tendencia, a una manipulación también del sistema, donde creemos que somos libres y estamos muy, muy entrampados en esto que decía Claudio, de que nos llevan hacia un precipicio, nos llevan hacia una conveniencia para el sistema. Es como, en realidad termina siendo como, sí, el sistema beneficiado gracias a nuestra entrega, a la entrega de nuestro poder personal, de nuestra libertad. Y bueno, después el alma empieza a sentir un vacío, porque, bueno, hago todo para ser diferente, quiero ser yo mismo, quiero sacar mi individualidad, y cuando hago todos los cambios que quiero hacer para ser diferente, sigo teniendo esa angustia, ese vacío, esa soledad. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está ese descubrirme y ese sentirme que soy yo y que mi espíritu se despierta en este Pentecostés? Entonces, senderos hacia la libertad. Sí. Así que bueno, estamos cerrando. Justito. Sí, justito. Qué bien. Así que, bueno, feliz Pentecostés para todos. Feliz Pentecostés. Buena semana. Y nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. A ver si podemos recuperar el poder personal. Que Muchas tengan una hermosa gracias. semana. Buena semana. Adiós.